Estamos en Gálatas 4, 21 al 31. Son los últimos 10 versículos del capítulo 4 de Gálatas. Pero bueno, vamos a ver primero. Papá, estamos en tu presencia, Señor, en esta hora te agradecemos porque eres bueno, papá, porque nos permite estar aquí, porque nos permite reunirnos, porque nos permite estar como iglesia, papá, juntos. Te pedimos en esta hora que esto que estamos por enseñar y por aprender pueda ser de edificación para toda la iglesia, que podamos entenderlo, que podamos guardarlo, papá, que podamos aplicarlo en nuestras vidas, que podamos ver lo que tú has hecho por nosotros, Señor, y que nos ayudes a vivir tu palabra de la forma que es como tú lo dices, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien. Entonces, vamos a la lección final de Gálatas 4. Y aquí empezamos con esta parte donde Pablo hace uso de una alegoría, que lo vamos a leer ahorita, entonces es como introducción nada más. Y Pablo se regresa al Antiguo Testamento haciendo mención otra vez de Abraham. Si te acuerdas, antes ya había hecho mención de Abraham cuando estaba diciendo que éramos hijos, no solamente libres y no esclavos. Y recordando que Abraham era como la figura principal del judaísmo, o sea, Abraham era como el Jesús del judaísmo, por así decirlo. Sí, ellos veían a Abraham como el padre, este es el medio, el mero mero. De aquí salimos todos y es por el que todos podemos llegar a ser salvos. Entonces, por medio de esta alegoría, el mensaje en defensa de la libertad que tenemos en Cristo es concluido y da pie a las implicaciones de esta misma libertad. El pasaje está estructurado en una forma comparativa o de contraste que quiere hacer que notes la diferencia así drásticamente entre lo que es ser esclavo y de dónde vienen los esclavos o por qué es un esclavo, y lo que es ser libre, de dónde vienen los que son libres y por qué eres libre. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo como esta comparativa uno a uno constantemente. Te voy a ir dando los puntos y luego ya al final como que los juntamos todos. Dentro de la sección vamos a ver el trasfondo histórico, vamos a ver su interpretación y vamos a ver su aplicación para la iglesia. ¿Sí? Entonces vamos a pasar primero al trasfondo histórico, que abarca el versículo 21 al 23. Pero si quieren primero leemos todo Gálatas. Entonces empezamos con Natalia y vamos para allá para Conar. 21 al 31. ¿Al 31? Ajá. Entonces yo el 21, ¿verdad? Ajá. Porque el más cortito. Díganme, los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto a sus hijos, está en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba es libre, esta es nuestra madre. Porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el espíritu, así también sucede ahora. Pero, perdón, sigues. Me emocioné. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Ok, muy bien. Entonces, si te das cuenta, ya lleva como una estructura bastante lineal, o sea, ya está, aquí está la historia, Agar, Sara, los hijos de Abraham, y luego Pablo explica, y luego Agar es el monte Sinaí, y esto, y luego te da ya una aplicación al final entonces esto y esto y esto, ¿sí? Pero vamos a ir viéndolo como más calmado, más simple, sí. Entonces empezamos con el trasfondo histórico. Versículo 21 dice: díganme, los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen a la ley?
Algo muy interesante de esto es que Pablo abre con una pregunta retórica sarcástica, hablándole a los judíos, principalmente, tomando en cuenta su enseñanza, su trasfondo de los judíos, que ellos eran crecidos, instruidos en la ley. Esta pregunta es básicamente una forma de picar las costillas por decirles: ustedes judíos se jactan tanto de su maestría en la ley y de que saben todo y de que todo lo conocen de la ley y la pueden seguir de pies a cabeza, pero su forma de comportarse o su forma de vivir a mí me está demostrando que no conoces en absoluto la ley. O sea, me está demostrando como si fuera algo ajeno totalmente a ti, como si vivieras nada más en una listita. Entonces la pregunta esta que hace de no oyen la ley, en otras versiones que puedes buscar, es interpretada como no conoces la ley o no entiendes la ley. Entonces está básicamente atacando directamente a el orgullo de los judíos. Como tal, está atacando el orgullo de los judíos. Uno de los principales puntos que Pablo buscaba dar a entender a través de esto es que la ley misma funciona como un indicio para decir que la ley no se puede cumplir. Habíamos visto que dentro de los propósitos de la ley era causar más transgresión y orillarte a Cristo. La ley misma nunca te dice que la ley puede ser cumplida, solamente es una lista de cosas que debes hacer y no hacer, de ritos que debes hacer en momentos que debes hacerlo, en tiempos específicos, fechas específicas, con una secuencia específica. Sin embargo, la ley misma, si la ves desde una forma razonable o lógica, es evidente que no se puede cumplir. ¿Todos han visto Cenicienta? La de dibujitos. Ya ven que hay una escena donde le dan toda su lista de cosas que tiene que hacer y que es nada más un papelote así bañado. O sea, no es que esté explícito el mensaje ahí, pero tú entiendes que ese papelote es para que veas que la madrastra nada más está poniendo a Cenicienta a hacer un montón de cosas para que no pueda salir. Ese es el objetivo, no que las cumpla. Toda esa lista de cosas es para que no pueda salir, no para que las cumpla. La ley para nosotros es algo similar en el aspecto de que no se trata de que la vayas a cumplir porque no puedes. Y la ley misma te apunta a eso, a que no puedes cumplir la ley. La ley apunta al pasado, a Abraham, a la promesa, y apunta al futuro. Apunta al Mesías Redentor, a través de quien la iglesia podría ser presentada como justa ante Dios, de acuerdo a la ley. Pero la ley en sí misma nunca te dice, cúmpleme, porque la ley no puede ser cumplida por nosotros. ¿Mande? La ley apunta al pasado, a la promesa hecha a Abraham, y apunta al futuro, al Mesías Redentor, que sería a través de quien la iglesia puede ser presentada como justa ante Dios, de acuerdo a la ley. Versículo 22 dice: porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Entonces aquí es donde empieza la comparativa. Tenemos primero a los 2 hijos de Abraham. Te voy a parafrasear la historia de Abraham, Sara y Agar, nada más por si no te acuerdas, por si no la conoces. En resumen es esto: Dios hace una promesa a Abraham de darle un hijo. Para ese entonces Abraham no tenía hijos. Dios hace una promesa a Abraham de darle un hijo, a través del cual Abraham iba a tener una descendencia enorme, inmensa, incontable. Para este momento, Sarai, la mujer de Abraham, ya era pasada de edad para tener hijos. O sea, ella ya físicamente no era capaz de tener hijos. Su cuerpo ya no era capaz de eso. En Génesis 16 vemos el relato que Pablo está referenciándose. Ambos, Abraham y Sarai, al ver que estaban pasando años, porque fue la promesa, o sea, Dios le hizo la promesa a Abraham y pasaron años, o sea, y todavía no tenían hijos. Entonces, al ver que estaban pasando años y todavía no tenían hijos, en un acto de buscar
que se cumpliera la promesa, pero de una forma, déjale ayuda a Dios, ¿sí? Así como de una forma, es que a lo mejor, o sea, sí se va a cumplir, pero a lo mejor no se cumple como yo estoy pensando, o sea, a lo mejor yo tengo que hacer esto para que se cumpla, ¿sí? O sea, yo tengo que cumplir con alguna condición para que la promesa se complete y se pueda cumplir. Entonces aquí estoy citando directamente de Génesis. Dice: Sarai dijo a Abraham: mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Entonces, después de esto, Abraham toma a Agar como mujer, y Agar concibe a Ismael, que es el primer hijo de Abraham. Siguiendo el relato hasta Génesis 21, dice, otra vez cito: el Señor prestó atención a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. Entonces comienza el contraste. Lo primero que acabo de notar es que Ismael era hijo de Agar. Agar era sierva de Sara. Legalmente en el Antiguo Testamento, el estatus de la madre era el que se pasaba al hijo. En este caso, Agar, como era esclava, tuvo un hijo. Su hijo Ismael también era esclavo, ¿sí? Simplemente porque su mamá era esclava, entonces Ismael era esclavo. En el caso de Isaac, Sara era libre, entonces Isaac era libre, ¿sí? El estatus de la mamá se pasaba al hijo. Entonces ahí empieza la primera comparación. Uno era esclavo, uno era libre. Después pasamos a la segunda comparación, que está también ahí mismo, que es según la carne y por medio de la promesa, que es el versículo 23. Dice: pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Entonces esta es otra diferencia clave entre Ismael e Isaac. Ambos comparten el mismo padre, o sea, Abraham es padre de los dos, pero las circunstancias de su nacimiento fueron bastante diferentes. Ismael fue nacido en una forma natural o según la carne, o una forma ordinaria, como nacería cualquier otro bebé, pero Isaac fue nacido por medio del cumplimiento de una promesa hecha por Dios. El nacimiento de Isaac fue algo antinatural, ¿sí? Para ese entonces recuerda que Sara no podía tener hijos, ¿sí? O sea, no era como estoy enferma, es que ya no estaba en edad de tener hijos. Entonces su nacimiento era resultado de la intervención divina de Dios. El nacimiento de Isaac era antinatural. El nacimiento de Ismael fue un nacimiento ordinario. En otras palabras, o ya poniéndolo comparativo uno a uno, Ismael fue concebido por mérito humano, Isaac fue concebido por mérito divino. Para concebir a Ismael hubo una participación del hombre. Para concebir a Isaac, el hombre pudo haber hecho todo lo que se le ocurriera y nunca hubiera pasado. Ismael fue concebido por mérito humano. Isaac fue concebido por mérito divino. Sí. Entonces, tenemos tres hechos que tenemos que tomar a consideración. El primero es los dos hijos de Abraham, Isaac e Ismael, el estado legal de las dos madres, que es pasado a sus hijos, o sea, Agar esclava, Ismael esclavo, ¿sí? Sara libre, Isaac libre. Y el tercero es las circunstancias de nacimiento de cada uno. Uno fue concebido por mérito humano, otro fue concebido por mérito divino. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Eso es como lo más, no, lo que más confuso puede ser. Ok, no hay preguntas ni nada, ¿verdad? Ok, entonces pasamos a la parte de interpretación. Sí. Ahorita nada más preguntas si quieres para no perder el... Sí. Ok. Entonces, versículos 24 al 26. Dice: esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos
para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos, pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. Dice que es interpretación, pero como que me queda más duda que explicación, ¿sí? Pero bueno, entonces una vez que se expone el trasfondo histórico, se busca interpretarlo para que tanto los judíos como gentiles puedan entenderlo y puedan entender el argumento que Pablo está tratando de exponer. Pablo usa la interpretación alegórica, y esto es por razón de que en esos tiempos, en el contexto griego, los griegos, romanos y los de esa cultura usaban este método de interpretación muy comúnmente. Sí, usaban interpretaciones alegóricas para sus filósofos, sí, los filósofos de ese entonces, los escritos y todo eso. Permítanme. Generalmente los interpretaban alegóricamente. Entonces, una interpretación alegórica para los gentiles era algo que podían entender fácilmente. Por esto, Pablo estaba usando una interpretación alegórica. ¿Sí? Estaba aprovechándose de algo que ya estaba ahí en la cultura, en el contexto, y estaba tomándolo para exponer la palabra de una forma que pudiera ser entendible para todos. ¿Sí? En el caso de los judíos, aunque a lo mejor no era su primer forma de interpretación, era algo que entendían, ¿sí? Y ellos ya estaban instruidos en la ley, entonces ponerle así como que, mira, esto del pasado que ya te sabes, porque ya te lo sabes, te lo voy a explicar. ¿Sí? Entonces vemos aquí Pablo era muy listo para exponer la palabra. ¿Sí? La comparativa que inició con Ismael e Isaac se extiende, abarcando todo lo que implica ahora traducida a la iglesia de los Gálatas. Entonces, empezando por Agar, o la esclava. Esta es interpretada como el antiguo pacto, ¿sí? O el Sinaí, la Jerusalén presente, o la ley misma. Todas estas están refiriendo a un mismo grupo de gente. Entonces, Agar es el antiguo pacto, o los que viven bajo el antiguo pacto. El Sinaí, hablando de una ubicación geográfica, los descendientes de Ismael fueron los que habitaban en esas áreas de Arabia. La Jerusalén presente, o sea, los judíos que vivían bajo la ley, o la ley misma. Lutero lo explicaba en las siguientes palabras: como Agar dio a luz a Abraham un hijo que no era un heredero sino un siervo, así el Sinaí, la ley, el alegórico Agar, dio a Dios un pueblo carnal y servil de la ley sin promesa. Entonces, los que vivían bajo la ley eran esclavos, igual que Ismael, que era hijo de Agar, era esclavo. En otras palabras, Agar representa la ley, que es solamente capaz de hacer esclavos. ¿Sí? Bien ahí. Del otro lado tenemos a Sara. Sara representa el pacto de gracia, la Jerusalén de arriba, y lo único que puede hacer libre a los hombres. Las dos interpretaciones hablan directamente sobre los dos pactos, o los dos pactos que nosotros hacemos, ¿sí? Que es el pacto de obras y el pacto de gracia. El pacto de obras es el que te dice: haz, no hagas, te toca, cumple, esto no lo puedes hacer, esto tampoco lo puedes hacer. Y está fundamentado en un principio de obras que debían ser cumplidas. Por ello, Agar es la representación perfecta para esto. Cualquiera que siga viviendo en legalismo o que considere el cristianismo como una lista de cosas que debes y no debes hacer, está siendo esclavo de este pacto de obras, como si fuese hijo de Agar, nacido esclavo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la primera parte. Agar representa el pacto de la ley, el pacto de obras, ¿sí? Solamente hace esclavos. Por otro lado, tenemos a Sara, la que era libre. Sara es quien representa el nuevo pacto y
Pablo la conecta con la Nueva Jerusalén. Esta parte de Nueva Jerusalén y la Jerusalén presente no es la primera y única vez que Pablo la referencia. Y lo podemos encontrar también en Filipenses 3:20 y Efesios 1:3, si quieren buscarlos. 3:20 y Efesios 1:3. Efesios 3:20. No, Efesios 1:3. Filipenses 3:20 y Efesios 1:3. Adelante. Que tengas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo tengo Filipenses. Ajá. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Ok. Sí, entonces Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, haciendo referencia a la Jerusalén de arriba. En Efesios 1:3 dice, en los lugares celestiales en Cristo, haciendo referencia a donde vamos a habitar. Así que es otra vez mencionando como esta parte de la Jerusalén futura, de arriba, como lo quieras ver. Algo que sí es interesante de notar respecto a la Jerusalén de arriba que menciona Pablo es el tiempo en el que se refiere a ella. Pablo habla de esta Jerusalén dando a entender que es algo que ya está presente. O sea, la Jerusalén de arriba no le dice como la Jerusalén que está por venir o la Jerusalén que va a llegar, sino es la Jerusalén que está arriba. O sea, ya está, pero está arriba. Habíamos mencionado o habíamos platicado un poquito hace ya rato sobre esta parte de la membresía de la iglesia, y uno de los puntos que hacíamos o que exponíamos era el hecho de que decir que eres miembro de la iglesia es decir que eres ciudadano del cielo, y entonces la iglesia era nada más una forma de confirmar ese estatus de ciudadano. Es a través de la iglesia que tú llegas y la gente te va a juzgar y te va a decir, sí vives como si fueras un ciudadano del cielo. Entonces yo puedo testificar a favor de que eres. Entonces, este mismo concepto se conecta a esta parte de la Jerusalén de arriba. ¿Sí? ¿Bien ahí? Ok. Entonces, el nuevo pacto, representado por Sara, es el pacto de gracia bajo el cual vivimos todos aquellos que somos llamados hijos de Dios. Es por este pacto que podemos ser justificados y adoptados como hijos, incluyendo todos los beneficios que esto implica. Entonces, cito a Lutero, dice, Sara, la iglesia, como la novia de Cristo, da hijos libres que no están sujetos a la ley. Entonces, terminamos con una comparativa 1 a 1. Si resumiéramos y pusiéramos las interpretaciones de la alegoría, nos quedaríamos con las siguientes características. Comenzando por Agar, tenemos a Agar, es esclava, tenemos a Ismael, que es nacido de la carne, tenemos el pacto de obras, tenemos la Jerusalén presente, que está haciendo referencia a los judíos como tal, y tenemos a los hijos espirituales de Agar, que son todos aquellos que todavía viven bajo la ley o bajo un cristianismo de obras, ¿sí? Los de agaristas. La otra parte es Sara. Sara es la mujer libre. Está Isaac, que fue nacido según el Espíritu. Está el pacto de gracia, la nueva Jerusalén, que es la iglesia, y están los hijos espirituales de Abraham, que son los cristianos, y los que hoy por hoy conocemos como cristianos. ¿Mande? Ajá. En conclusión, la alegoría de Sara y Agar muestra la diferencia y el estado de aquellos que son espiritualmente libres y los que son esclavos. Aquellos que son libres fueron nacidos según el Espíritu, por obra de Dios solamente, y viven bajo la promesa.
aquellos que viven buscando cumplir la ley como si fuera lo necesario para acercarse o presentarse ante Dios, son los nacidos de la carne, que son esclavos de la ley. ¿Sí? Entonces pasamos al versículo 27, que es el canto de Isaías. Con este fue con el que más batallé, no sé por qué. Dice, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Entonces Pablo está citando a Isaías 54:1 y está principalmente conectada a la idea de la Jerusalén presente y la Jerusalén de arriba. ¿Sí? Esta es como la conexión, no tanto a Sara y Agar, más bien a la Jerusalén presente y la Jerusalén de arriba, ¿sí? Que se conectan a Sara y Agar. En el contexto de Isaías, los habitantes de Jerusalén habían sido exiliados y por ello estaba desolada. Entonces, cuando Isaías está escribiendo esto, es cuando los que estaban en Jerusalén fueron llevados. Entonces, Jerusalén estaba desolada. Y la palabra aquí que dice regocíjate, oh estéril, en otras versiones usa la misma palabra para estéril y desolada. Sí, o sea, significan lo mismo. En realidad diría regocíjate, oh tú desolada de hijos. Creo que aquí es de esas cosas de interpretación de un idioma a otro. Pero bueno, la promesa se desarrolla en la declaración que en un futuro, de cuando Isaías está escribiendo eso, habría una nueva Jerusalén más abundante en hijos que la presente. La promesa está siendo cumplida a través de la iglesia de Cristo. Cada vez que una persona llega a Cristo, es convertida en un ciudadano de esta nueva Jerusalén. Y entonces lo que está diciendo es, tú Jerusalén que estás desolada, vas a tener muchos hijos. En su momento vas a tener muchos hijos, más de los que tiene la que tiene marido o la que está no desolada. Sí. Lutero otra vez dice, el evangelio de la cruz que la iglesia proclama no tiene el atractivo que la ley tiene para los hombres. Por lo tanto, no encuentra muchos adherentes. La iglesia no parece próspera. Y está haciendo otra vez esta distinción entre realmente el evangelio verdadero, el evangelio como es, no es muy atractivo para la carne. Generalmente como hombres buscamos mucho esta parte de cumplir, de hacer, o tenemos como esta naturaleza de es que me toca o es que tengo que hacer algo para, y cuando llega alguien y nos dice no, es que no tienes que hacerlo, o sea, ya está hecho, es chocante y hasta pudieras como negarlo, o sea, decir así como que no tienes que hacerlo, ¿qué te pasa? ¿Cómo que no? Entonces es natural. La misma Biblia nos habla de esto, de esta parte de que el evangelio verdadero no tiene muchos hijos adherentes, ajá. Pero tenemos la promesa de que pues, los que estamos. Y entonces ahora pasamos a la parte de aplicación. No hay dudas hasta aquí, ¿verdad? ¿No quieren que repita nada? ¿Todo bien? Ok. Y estos versículos, 28 al 31, dice, y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa, pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos de la sierva, sino de la libre. Entonces, aquí entra la aplicación. Yo los dividí en 3 puntos respecto a la aplicación. El primero es que somos hijos de la promesa. La alegoría que Pablo expone no es solamente una forma de decirle a los judíos que ellos no son los hijos de Abraham, sino de Ismael. O sea, está cambiándoles le está moviendo el tapete completamente. Los judíos se jactaban y se sentían orgullosos y ellos se gloriaban de que eran los hijos y descendientes de Abraham. Y entonces aquí Pablo les dice, y es que ¿sabes qué? Estás viviendo bajo esclavitud de la ley. Entonces, como estás viviendo bajo la ley, pues no eres hijo de Abraham.
tú eres hijo de Agar. Entonces no estás viviendo bajo la promesa, estás viviendo bajo la ley. Y entonces le está moviendo el tapete completamente. Pero es algo que aplica para toda la iglesia universal también. Hay una aplicación para toda la iglesia universal. Pablo buscaba que los gálatas pudieran entender que ellos ahora vivían bajo la promesa. Eran hijos de libertad y no de esclavitud. Para ti y para mí, en este momento, la pregunta que debe impulsarnos a hacer es: ¿estoy viviendo bajo la ley o bajo la gracia? ¿Estoy viviendo porque tengo que cumplir o estoy viviendo porque quiero agradar? Si mi motivación o si lo que me impulsa a hacer las cosas que hago es una condicionante y no una actitud de amor, de agradecimiento, entonces es algo que debemos de analizar, examinar, corregir. Y es algo que como hombres es natural que caigamos en ello. Es natural que caigamos en una rutina de vengo a la iglesia, cumplo, hago esto que me toca, es que sirvo en el ministerio de las galletitas, entonces tengo que comprar las galletitas. Pero llega un punto donde estoy haciéndolo por cumplir, estoy haciéndolo porque me toca. Entonces cuando mi motivación, cuando mi mentalidad, cuando lo que yo estoy haciendo está basado o centrado en me toca, estoy empezando a vivir bajo esclavitud. Y es una esclavitud de la que ya había sido librado. ¿Ok? Muy bien. Los gálatas, quienes habían escuchado el Evangelio de la Gracia, estaban regresando a la esclavitud de forma voluntaria, como diciendo: ya soy libre, pero déjame hago esto para ser libre. Entonces, es ridículo. ¿Sí? Es ridículo, y es el punto que Pablo les quería exponer, y es el punto que expone atrás. ¿Sí? Cuando dice: estoy maravillado, estoy fascinado, wow. Entonces, nosotros también debemos de tener cuidado con esto. Siempre tengamos en mente que ya somos libres. Si vivimos bajo la promesa, ya somos libres. Entonces no tenemos que hacer nada para ser libres. Simplemente es: no te esclavices otra vez. Es todo lo que tienes que hacer. Y luego, en esta declaración final, como Isaac, son hijos de la promesa. Pablo establece que lo mismo que aplicaba a Isaac como a hijo de Sara, aplicaba a todos los que formaban parte de la iglesia. Entonces, la promesa del evangelio que Dios había hecho a Abraham ahora estaba siendo cumplida en ellos, en toda la iglesia. Está siendo cumplida en toda la iglesia. Entonces, el primer punto es: somos hijos de la promesa. El segundo punto es la persecución del evangelio. Continuando con la misma alegoría de Agar y Sara, ahora pasa y se enfoca en la relación entre Isaac e Ismael, tomando Génesis 21, 8 y 9 para su siguiente punto. Te lo leo. Dice, Génesis 21, 8 y 9. Dice: el niño creció y fue destetado, hablando de Isaac. Y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Pero Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Esta palabra que usa aquí de burlándose, en otras... Bueno, de hecho la palabra original puede significar burlar, jugar con, molestar, ¿sí? Hostigar. Entonces está haciendo como una figura de bullying, sí, básicamente, sí, de alguien que está constantemente ahí metiéndole el pie, picando costillas, echando tierra, sí. Entonces la polaridad que se vivía entre la carne y la promesa se traduce al presente como carne y espíritu. De la forma que Ismael se burlaba de Isaac, los que viven bajo la ley se oponen al evangelio de la gracia. Esto es algo que ha estado presente durante toda la historia del cristianismo, y la podemos ver en Juan 8:39 al 40, 42 como ejemplo, y en Hechos 28, 22 como ejemplo. Juan 8:39 al 40 y 42. 38. Juan 8, 39 al 40 y 42. ¿Filipenses qué?
y tercera de Corintios. Y segunda de Proverbios. Y Hechos 28, 22. Hechos 28, 22. Sí. Entonces, te lo dejo como ejemplo si los quieres leer. De hecho, si quieres leer todo Juan o la última sección, está muy interesante y está muy vinculada con esto que estamos viendo. La oposición al Evangelio es algo que ha existido desde el comienzo, incluso hoy en día existe. De la forma que los judíos perseguían a los gentiles, nosotros somos perseguidos por doctrinas que se parecen y buscan reemplazar al verdadero Evangelio. Esto es algo de lo que estudiábamos cuando estudiábamos las cartas de primera, segunda y tercera de Juan. ¿Sí? Hay doctrinas que pudieran parecer Evangelio, pero no lo son. Entonces, cualquier cosita que esté ya ahí como se parece pero no es, ya es algo que está haciendo oposición al Evangelio, que está jugando con, oprimiendo, hostigando, molestando, burlándose del Evangelio. Pero no es algo que nos deba sorprender. La Biblia misma nos habla de esto, nos advierte de esto. En 1 de Pedro y en Juan 15, 19 dice, 1 de Pedro 4, 12: Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. O sea, es normal, es lo que esperas, es lo que deberías esperar. Y Juan 15, 19, que dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Entonces, es normal, es de esperarse. Permítame. La persecución es una de las evidencias que el Evangelio que está siendo predicado es el verdadero. Y generalmente, la mayor persecución proviene de aquellos que se hacen llamar cristianos o de las personas religiosas. La mayor persecución o la mayor oposición que tenemos al Evangelio de la gracia es dentro de la misma iglesia, dentro de los que se hacen llamar hermanos cristianos, a ellos mismos. Como iglesia, somos llamados a permanecer en el Evangelio y defender la verdad. Es por ello que debemos estar preparados y conocer primero cuál es el Evangelio verdadero. ¿Cómo voy a poder cuidar yo a mí mismo, a la iglesia, a mis hermanos, de falsos evangelios si ni siquiera conozco cuál es el verdadero? Si te ponen a ti 3 pinturas y tú nunca habías visto esa pintura y te dicen cuál de estas 3 pinturas es la verdadera y tú nunca has visto esa pintura, ¿cómo vas a saber? No tienes forma de saberlo. No hay forma de que lo sepas porque nunca has visto esa pintura. Entonces para nosotros es lo mismo. Si yo no conozco el Evangelio, no sé cuál es el Evangelio, no sé qué es lo que dice, no sé qué es lo que implica, llega otro Evangelio que se parece, entonces digo, pues yo creo que es el mismo. O sea, digo, aquí tiene esta cosita así diferente, pero sí, seguramente un error de traducción, o no, es que tiene acento, pero no es así. El Evangelio es lo que es. ¿Ibas a preguntar algo, Saba? 1 de Pedro 4, 12 o 2. 12. No, Víctor, pero Y aquí me gustaría hacer mención también de esta otra parte que es el evangelio que incomoda. Esto es algo que vamos a ver ya más a fondo en Gálatas. No, esto es como un paréntesis. Esto es algo que vamos a ver más a fondo en Gálatas 5 y lo que sigue. Pero es básicamente que sí somos libres de la esclavitud de la ley. No significa que el resto de nuestras vidas la podemos vivir como un paseo en un parque, ¿sí? En un campo de rosas. El Evangelio nos llama a cada uno a hacer uso de nuestra libertad para vivir y servir a los demás. Vivir una vida conforme al Evangelio significa vivir una vida donde siempre vas a ser segundo. Tú
ya no eres el centro de tu vida. Entonces, el evangelio debe ser algo que estorbe cada aspecto de tu vida. Hago entre comillas porque no es que estorbe, no es la palabra correcta, pero creo que es la que más puede ayudar a entender esto. El mismo. Sí, bueno. Entonces, podemos resumirlo en 3 áreas, o yo lo resumo en 3 áreas, que puedes desarrollar más, expandir, agregar, ponerle, puedes hacer una lista completa. Pero primero, debe incomodar mis prioridades o debe estorbar mis prioridades. Ya no puedo seguir con las mismas prioridades que tenía cuando no conocía el evangelio. No puedo ser yo la prioridad de mi vida. No puede ser mis metas la prioridad de mi vida. No puede ser lo que yo quiero o el éxito propio la prioridad de mi vida. ¿Sí? Segundo, debe incomodar mis hábitos. Y aquí estamos hablando directamente de tu forma de vivir en tu rutina diaria. Hablando de tu salud, si te cuidas, lo que comes, lo que tomas, lo que ves, lo que haces. ¿Sí? Tus hábitos en sí mismo están formando quién eres. Entonces, el evangelio debe también permear en esta parte y debe hacer que tus hábitos cambien a algo que refleje el evangelio. Y tercero, debe incomodar mi razonamiento. ¿En qué aspecto esto? En que cuando yo estoy pensando o considerando algo, una de las principales cosas que me debe ir dirigiendo es el evangelio. No solamente, es que fulanito, es que fulanita, es que esto, es que aquello, es que me conviene así, es que me conviene así. Sino que, están estas 3 opciones. De acuerdo a la palabra, ¿cuál me conviene más? O si tomo esta palabra, si tomo una de estas 3 opciones, ¿cómo va a afectar esto mi vida en el evangelio? ¿Cómo va a afectar esto mi relación con la iglesia? ¿Cómo va a afectar esto? Ahora sí que el cómo glorifico a Cristo a través de mi vida. ¿Sí? Entonces yo lo resumo en esas 3 cosas. Otra vez se puede expandir, se puede desarrollar más, pero no es el tema. Entonces, cierro paréntesis ahí. Por último, que es el tercer punto, es el llamado al cuidado de la iglesia. Entonces hasta ahorita somos hijos de la promesa, primer punto. La persecución del evangelio, segundo punto. Y ahora vemos al tercer punto, que es el llamado al cuidado de la iglesia. La aplicación continúa ahora con una ordenanza. En palabras de F.F. Bruce, dice: cual fuera el problema legal o moral que pudiese haberse presentado por la demanda de Sara en su contexto histórico, te pongo contexto porque no te lo mencioné. Poquito después de esto que veíamos en Génesis, de que Ismael se burla de Isaac, Sara, actuando como en respuesta a eso, le dice a Abraham que eche fuera a Agar, ¿sí? Junto con Ismael. O sea, diciéndole, sí, para afuera. Sí. O sea, Ismael no es mi hijo, no es el hijo de la promesa, para afuera. Entonces, tomando esto, F.F. Bruce dice: cuál fuera el problema legal o moral que pudiese haberse presentado por la demanda de Sara en su contexto histórico, en la aplicación de Pablo se convierte en una declaración de una verdad básica del evangelio. El legalismo y la libertad de la gracia no pueden coexistir. ¿Sí? El legalismo y la libertad de la gracia no pueden coexistir. Sabemos que Pablo era alguien que buscaba la unidad en la iglesia. Si te acuerdas, Gálatas empieza con este problema de discriminación de los judíos y los que estaban viviendo bajo la ley, los que eran fifí. Yo no como carne, yo no como sangre, yo cumplo la ley, yo soy fifí. Contra los gentiles, que eran así como: yo soy libre, o sea, yo soy feliz, yo soy cristiano, pero no me limito a no comer carne, no me limito a no hacer esto, a no hacer aquello. Lo que ellos estaban viviendo, estaban disfrutando de su libertad. Y Pablo ataca esto directamente diciendo: o sea, no puede haber discriminación en la iglesia. Pero no significa eso que Pablo estaba dispuesto a
dejar que, porque todo fuera estable y el status quo no se rompiera, que aquellas personas que estaban atacando el Evangelio permanecieran en la iglesia. Entonces, él no iba a tolerar a nadie que negara la verdad del Evangelio. Por eso llama a la iglesia de Galacia a echar fuera a los maestros judaizantes que estaban buscando añadir condiciones a algo ya completo. Esto en nuestro contexto, en este momento, aplica para nosotros en el aspecto de que no debemos tolerar a la gente que llegue y busque enseñar otro evangelio, o busque negar el evangelio que es el verdadero. El cristianismo en su núcleo es la buena nueva de salvación para los pecadores a través de Cristo. En Juan 8:36 dice: así que si el Hijo los hace libres, ustedes realmente serán libres. Entonces, cualquier cosa que diluya, modifique, le agregue, le quite, tuerza, cualquier cosa que básicamente esté afectando el evangelio que es verdadero, debe ser echado afuera. No podemos tolerar nada que esté, pues ahora sí que queriendo ponerse en lugar del evangelio verdadero. Y entonces terminamos con la declaración final de Pablo, que dice: así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Lo único que puede proveernos de libertad es la gracia de Dios que obtenemos a través de la fe en Cristo. En esta declaración final de Pablo, el argumento teológico que empezó desde el capítulo 3 y abarca hasta aquí, concluye. O sea, aquí es donde cierra su argumento teológico. Los gálatas, que habían sido fascinados por la enseñanza judía, ahora estaban siendo rescatados. Pablo mismo se incluye e identifica con los gálatas como un miembro más de la iglesia. Si te das cuenta, cambia el pronombre y ya no dice ustedes, como en el 28, que dice: y ustedes, hermanos, como Isaac, sino que dice: así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. O sea, somos la iglesia, somos hijos de la libre. ¿Sí? Y me gustaría cerrar nada más con Gálatas 5:1, que es lo que sigue, que dice: para la libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Sí? Entonces, para la libertad fuimos llamados, hay que permanecer en esa libertad.